Pues muy buenas tardes, un nuevo jueves de las tertulias de Pompelo. Muy bienvenido, Carlos Martínez Gorriarán, Hola, gracias, Antonio. doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco y licenciado en Historia por la Universidad de Deusto. Actualmente profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad del País Vasco. Miembro del comité de redacción de la revista Vitarte y colaborador habitual en diarios como ABC, El Correo, El Diario Vasco y El País. Carlos Martínez Gorriarán ha sido siempre un hombre bizarro. Desde el comienzo de la transición andaba ya metido en inquietudes políticas. Por aquel entonces, entre el 76 y el 78, en Iraultza Taldeak, una organización juvenil de LKI, de la organización trotskista LKI, que por los que no lo recuerden era a la que pertenecía el fallecido Germán en San Fermines de 1978. En los años 70 se implicó en la lucha contra ETA y fue uno de los fundadores del Foro de Ermua en 1997 y de Bastalla en 1999, ejerciendo como portavoz de esta última. En 2002, como correspondía a sus inquietudes, fue uno de los profesores, los 42 profesores de la Universidad Pública Vasca, que firmaron un manifiesto denunciando que en esta universidad actuaba una red mafiosa, estoy leyendo, que apoya, justifica y explota el terrorismo en su propio beneficio, sin que su colaboración con ETA haya sido perseguida como se debe. Como creemos que ahora mismo tampoco ha sido perseguida, sino más bien lo contrario, luego hablaremos del tema. En 2007 encabezó Plataforma Pro, surgida de Bastalla, y desde la cual fundó, junto con Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia, UPyD, en septiembre de ese mismo año. Formó parte del Consejo de Dirección y, por tanto, también del Consejo Político desde sus principios. Fue su responsable de comunicación y programa hasta su primer congreso de 2009 y desde entonces hasta 2015 responsable de programa y acción política. Fue cabeza de lista por la circunscripción electoral de Valencia en las elecciones generales de 2008. En 2011 fue número 2 de la lista de UPyD por Madrid y fue elegido diputado. Como diputado fue portavoz sustituto de UPyD en la Junta de Portavoces, local suplente en la Diputación Permanente y portavoz de UPyD en las comisiones de Fomento, Educación y Deporte, Estudio del Cambio Climático, Reglamento y Estatuto de los Diputados. Y estaba además adscrito a otras no sé cuántas comisiones que tengo aquí apuntadas, pero que resultaría largo pormenorizar. Está en posesión, porque el otro día lo decíamos de Iñaki Arteta y justo es repetirlo en el caso de Carlos, de la medalla al mérito constitucional. En la actualidad, bueno, pues además de sus clases, sigue y de sus colaboraciones periodísticas, sigue activo, al menos mentalmente, me consta, en los temas políticos. Y esa actividad política, a lo mejor no desde puestos de tanto relumbrón o de tanta trascendencia como los que ha tenido, es precisamente lo que nos hace un personaje de fundamental interés para los que asistimos a estas tertulias de Pompelo. De nuevo, buenas tardes, Carlos, y me agarro a lo último que decía. ¿En qué estás actualmente? Bueno, aparte de buenas tardes de nuevo, pues no estoy en nada en particular, no te creas. Es decir, vamos, lo que es mi actividad pública que tenía antes, pues en gran parte ha desaparecido. Bueno, pues sigo formando parte de cositas como el foro de profesores. Tenemos un digital que creamos unos cuantos amigos que se llama El Asterisco, en el que seguimos trabajando y publicando cosas. Y bueno, y colaboro con alguna asociación que otra por ahí, pero bueno, con un perfil bajo, no me interesa. Y creo que sea además cosa de estar constantemente apareciendo en este tipo de
vamos, de cosas de política, ¿no? Yo la política la veo más como un ciudadano. Ahora, y luego, claro, pues como la cosa me interesa y tengo cierta experiencia, pues también hago algo de análisis político en Twitter y ya sabes, este tipo de batallitas, ¿no? A mí me cuesta creer que una persona que ha estado en tantas salsas como has estado tú, se conforme, se quede solo en en ese segundo plano, en esa barrera, en verlo desde la barrera, y yo no te veo viendo estos toros tal y como están saliendo desde la barrera. Bueno, en realidad, como tú mismo has dicho, es que he estado tantos años en tal cantidad de cosas que también me hacía falta dedicar tiempo a cosas que me interesan más. La política me interesa mucho, pero no soy un político profesional, ni lo quiero ser, ni lo he querido ser nunca, a pesar de haber sido diputado, ¿no? Me interesa mucho más mi trabajo como profesor, por ejemplo, en concreto, ¿no? Personalmente, y libros que tenía pendientes que escribir y cosas que voy haciendo poco a poco. Y bueno, el futuro no está escrito, ya veríamos, pero desde luego no es mi intención y tengo ningún plan en ese sentido. En fin, quizás te extraña porque tienes trato con más el mundo de los políticos profesionales que efectivamente, pues para ellos no sería estar en el paro, ¿no? Yo en el paro no he estado nunca, siempre he estado haciendo más o menos lo que quería y ahora estoy también haciendo pues más o menos lo que quiero. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy mismo se ha aprobado la ley CELAP. Tú eres profesor de la universidad. Hace nada el PSOE ha pactado con Bildu y luego lo ha negado, y no solo eso, sino que Pedro Sánchez ha tenido el semejante morrazo de escribir una carta a los afiliados del PSOE diciendo que no era cierto. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, hombre, estamos viviendo algo bastante insólito, porque aunque yo creo que la política en España nunca ha sido muy buena, ya lo de la degeneración actual, pues sí que vamos, ¿cómo diríamos? Es que está satisfaciendo nuestras más locas expectativas negativas, ¿no? Es decir, entonces estamos viviendo la mentira constante, porque antes has dicho la carta de Pedro Sánchez, pero puede ser la carta de Pedro o la carta de Sánchez o la carta del presidente, ¿no? Entonces hemos llegado a un punto en que la palabra no tiene ya ningún significado, no tiene ningún sentido, y donde se puede decir una cosa y su contraria. El caso que estás contando del pacto con Bildu, hombre, es reírse de la inteligencia, ¿no? Toda la trayectoria, todo el lío que está montando en torno a esto. La parte buena es que en realidad está demostrando que son más débiles de lo que parecía y que tienen que dar más explicaciones de las que estaban dispuestas a dar. Y eso no está mal, ¿no? Pero evidentemente es un pacto infame. Vamos, claro, están dando explicaciones que son rigurosamente falsas. Evidentemente, ¿no? Para cubrir una mentira hay que decir otras 6. Exacto. Pero claro, esta gente ya ha optado por mentirnos sistemáticamente. ¿Y no te parece que los españoles estamos, será por la pandemia o será por lo que sea, pero preocupantemente parados, quietos, tranquilos, sosegados? Hombre, depende a qué ámbitos te dirijas. Yo creo que la gente en general está preocupada. Gente que no habla nada de política, pues ahora te habla de política. Antes de que dieran el cerrojazo a los bares, aquí también en el País Vasco, en fin, yo cuando iba a tomarme un café o algo, pues era casi inevitable que el de la barra, oiga, ¿y usted que ha estado en política, etcétera, qué piensa de todo esto, ¿no? O sea, que vamos, en ese sentido, la cosa no ha cambiado. Oye, no sé si tenemos problemas por la imagen, ¿no me veis bien? No, te vemos, pero no. Pues debe ser algo de mi ordenador. Bueno, sí, yo sigo con... no, puede seguir. Sí, como te decía, es decir, yo creo que sí que hay preocupación. Lo que pasa es que también hay extrañeza, anonadamiento, incredulidad de que cómo es posible que un gobierno llegue a este grado de que no tenga ninguna credibilidad, ¿no? Eso no es normal. Y en esa normalidad estamos. Debe ser la nueva normalidad que nos vendían, ¿no? Pero es muy peligroso porque además, claro, el capital humano principal es la credibilidad y la confianza. Y si se pierde absolutamente, pueden ponerse en marcha procesos incontrolables, ¿no? Vete a saber qué puede ocurrir en Canarias con todo por ejemplo, la oleada que hay ahora de inmigrantes ilegales. ¿Qué puede pasar dentro de poco tiempo cuando la crisis económica, que consecuencia de la pandemia, sea más visible, ¿no? Más clara? En fin, la ley CELA, son constantes provocaciones a sectores sociales enteros, completos. Y además, al no haber liderazgos políticos que se pongan al frente de ese tipo de movimientos, la cosa puede ser mucho peor. Sí. No hay ninguna razón para ser optimista. ¿Por qué cartas?
entrando un poquito en lo de la ley famosa, esta ley que es la ley de un partido político prácticamente para todo un país, tú eres profesor y con toda tu experiencia. Pero habría que ver de qué partido político, porque no está claro. Ya, no lo van a decir. Pero claro, en cuanto al tema más peligroso, como es que quitar el castellano como vehicular, tú con tus conocimientos, ¿qué significa eso? Porque muchos lo entendemos, pero creo que muchos ciudadanos no lo llegan a entender. ¿Qué significa? Bueno, vayamos por partes, ¿no? O sea, comenzando por el final, lo de la lengua vehicular, el castellano en Cataluña. Esto en realidad es la culminación de una situación de hecho, o sea, es darle estatus jurídico a lo que ya pasaba en Cataluña, donde sencillamente el castellano prácticamente ha desaparecido de la enseñanza pública porque se dan 2 horas semanales, si es que se dan, de castellano, lo cual es algo absolutamente, en fin, intolerable. En Cataluña hace muchos años que se suprimió la libertad de elección lingüística y que se impuso la inversión lingüística solo a los castellanohablantes, porque esto no se suele recordar. Los catalanohablantes no tienen que pasar por ningún tipo de inversión. Así que es una segregación de derechos básicos absolutamente intolerable. Pero lamentablemente todos los partidos que se han sucedido por el gobierno pues han consentido esta situación. Las sentencias del Tribunal Supremo, que son muchas y contundentes, nunca se han aplicado. Y hemos llegado al punto en que ya daba igual, según lo veía el gobierno Sánchez, digamos, el acabar de liquidar ese papel simbólico que se reservaba todavía al castellano como lengua vehicular, que en la práctica, digo, hace años que había dejado de existir. Pero a mí lo más grave de la ley CELA me parece que es la constante interferencia de los gobiernos en la educación. O sea, ninguna ley educativa ha sido buena, pero encima han ido empeorando con el tiempo esta especie de degeneración y esta última ya, claro, ya culmina la serie porque es una ley absolutamente inaceptable, ¿no? Sectaria, intervencionista, contraria a principios básicos de la educación, cada vez más preñada de estas creencias absurdas de la pizarra en blanco y de que a los niños hay que enseñarles hasta qué sexo tienen, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo la esperanza que tengo es que, como pasa con las últimas leyes de educación, sencillamente no dure, ¿no? Entonces, quede en otro montón de papel mojado más. Y eso sí, el daño que hace a la educación en España y también a lo que es una ley, incluso, ¿no? Las leyes en España están ya más devaluadas que los reglamentos, ¿no? Realmente es tremendo. Claro. Exactamente. Y yendo un poco más, incluso más a fondo sobre este problema, porque ya es casi una moda que nuevo gobierno en España, nueva ley de educación, porque cada uno quiere poner su apellido, cada ministro quiere dejar su apellido en las leyes. ¿Cuál sería la solución para blindar una educación nacional? Bueno, hombre, si no hay voluntad política, las cosas son difíciles de conseguir. Lo primero que hace falta es que los principales partidos se pongan de acuerdo y que no se pueden hacer leyes de partido y que además las leyes deberían de tener por lo menos un horizonte de tiempo prolongado. O sea, no se deberían de hacer leyes de educación para menos de 30 años, así de claro. Y luego lo que habría que hacer es hacerlas de tal manera, técnicamente, leyes que sean revisables en el detalle, pero no en el fondo. Muchas veces estas leyes están muy mal hechas. Por ejemplo, la ley BERT, que a mí me tocó cuando yo era diputado la tramitación, pues era una ley que tenía los detalles del reglamento de un instituto, lo cual es ridículo y contraproducente porque te obliga a rehacer la ley cada vez que aparece, yo qué sé, cualquier situación imprevista o cualquier novedad. Entonces, tendría que ser leyes sencillas, pensadas para 30 años, no de partido, y entonces la única manera que debería de blindarlas sería quizás, se me ocurre que la Constitución exija, digamos, una tramitación empeorada, que haga falta una mayoría absoluta cualificada para aprobarlas o algo así. Pero ya digo, si no hay libertad política y en España, de voluntad política, y en España nunca la ha habido, cada partido que llega al gobierno se cree que tiene la obligación de hacer una nueva ley de educación. Y bueno, con cosas tan chungas como que la LOMCE de Wert en realidad era la ley de educación anterior, aumentada y corregida en el detalle, pero no cambiaba el fondo de la legislación. Pero claro, hay muchas veces que lo que ocurre es que cuando entra un nuevo gobierno de otro color, lo que pretende es no cambiar la ley de educación para poner el nombre del ministro, sino intentar arreglar lo que han hecho los anteriores. Y así, pues nos podemos ir hasta el CID. Claro, pero si te metes en esa regresión infinita, no va a haber ninguna ley que dure más de una legislatura, es imposible. Y ya solamente la tramitación te lleva 3 años,
Sí, sí, sí. Luego la entrada después en activo de la ley tiene a su vez otro plazo y luego hay que desarrollar los reglamentos. Bien, es todo un disparate y así es imposible hacer nada. Imaginémonos que se hiciera lo mismo en economía. Y las empresas tendrían que estar cerrando y reabriendo cada año. Y esto es lo que está ocurriendo en educación. Realmente, internamente, además, en los centros educativos, el profesorado está más que harto de todo esto. De hecho, en muchos institutos, seguro que en Navarra conocéis muy bien el caso, es que tiene que ser ya la delegación educativa o la consejería de educación la que nombra a los directores. Nadie quiere ser director de un centro. Nadie quiere asumir responsabilidades porque es que son tan contradictorias, tan arbitrarias, tan absurdas, que realmente no llevan a ninguna parte, solo inflar la burocracia, que eso sí que es constante en toda la legislación. Sí, efectivamente, lo que al final en lo que se queda eso es en inflar la burocracia y en engordar. Bueno, ahora ya el ministerio tampoco, pero las comunidades autónomas o de quien dependa el tema, ¿no? Sí, fíjate que a los profesores al final se les ha convertido en administrativos. Se pasan la vida, sobre todo los de secundaria, conozco el caso, aunque yo no lo sea, se pasan la vida haciendo reuniones, informes, preinformes, posinformes. Es absurdo. Además, encima, según se ha ido desarrollando la telemática, que nos permite esta tertulia, se ha ido, en vez de reduciendo el trabajo administrativo, se ha ido engrosando. Es decir, hay una tendencia perversa, de la cual además no se quiere hablar, que tiene que ver también a su vez pues, con que ¿por qué hay un Ministerio de Educación si las competencias están transferidas a las 17 comunidades? ¿Qué sentido tiene que exista la ministra de Educación? ¿Bastaría con un director general? Pero no, hay que mantener el ministerio, como el de Vivienda, como otros que hay, que están completamente vacíos de competencias, ¿no? Y hay un problema de fondo que ya digo que tiene su origen en la mala calidad de la política y en el mal trabajo de las instituciones en España, vamos. Sí, sí, es así. Ahí, además del tema de la ley CELA, que bueno, parece ser que va a traer la cola de las manifestaciones que va a haber en toda España este domingo con el lazo naranja, y que al final yo no sé si se ha definido bien exactamente todo lo que contiene de malo esa ley, o nos hemos quedado en que el castellano ya no es vehicular y nos olvidamos de los centros concertados o nos olvidamos de los centros especiales y alguna otra trampa que seguro que hay escondida por ahí dentro, seguro. Sí. Yo no me la he leído en detalle, entre otras cosas, pues porque como por fortuna ya no soy diputado, no tengo por qué hacerlo, y ya nos iremos enterando, evidentemente, y luego también por lo que te decía, porque me da la impresión de que es otra ley para que se hable de ella. El gobierno además aprueba leyes para que no se hable de otras cosas. Es decir, están utilizando la legislación como una pantalla de humo, ¿no? Pues para tapar otras troperías. Entonces, dices, bueno, ¿por qué se han empeñado en aprobar una ley como esta en estas condiciones? El próximo gobierno que haya, si es de otro color, la va a cambiar con toda seguridad. O se va a quedar, como le pasó a la LOMCE, se va a quedar en el reino de los proyectos legales que nunca se han llevado a ejecución, ¿no? Sí. Ya te digo, seguro, yo de las cosas que he visto por encima, lo que más me ha parecido grave, una vez más, es que se ha aumentado el número de horas dedicadas a majaderías varias, se va reduciendo cada vez más el tiempo dedicado al estudio, o sea, al aprendizaje, es algo tremendo. Es lo que también que le llaman la gamificación, ¿no? La conversión de la educación en un juego, en algo divertido. Al final, ¿qué son los centros escolares? Pues son centros de entretenimiento, parques temáticos para chavales y chavalas. Bueno. Y los niveles de exigencia es una cosa que está destacando incluso el propio PSOE en la publicidad que está haciendo de la ley. Están hablando de que eso de que repitan los niños no vale para nada. No, claro. Digo, no, claro. Que va a valer, ¿no? Es decir, eso además cualquier profesor, en este caso universitario, con experiencias va a contar lo mismo que lo voy a decir yo ahora. Es decir, en los últimos 20 años se ha visto un clarísimo descenso del nivel de conocimientos de los jóvenes que van a la universidad, tanto en ciencias como en humanidades. Y claro, es facilísimo saber por qué cuando conoces un poco el currículum escolar, conoces el hartazgo de los docentes. Tengamos en cuenta también que muchos de los docentes que hay ahora también son productos de malas leyes escolares. Y entonces estamos en un círculo vicioso que se retroalimenta. Va peor. Completamente. No, eso se nota en la universidad y se nota en la empresa, se nota en todas partes, que la gente en los últimos años, salvo precisamente los que se lo pueden pagar, en resumen, tienen unos niveles que no son ni normales, que te da auténtico miedo. Es decir, gente que está en el mismo punto en que tú te veías hace 20 años y dices, ¿y no sabe esto? ¿Y no entiende esto? Y pero ¿dónde ha estado?
para prueba los resultados de los exámenes PISA que hay, que cada vez de 27 países que concursamos, estamos siempre en el 20 largos. Entonces, sí, es tremendo. Y no somos de los peores en inversión en educación del PIB. O sea, se destina bastante dinero, pero ya ves, el punto estrella de esta nueva ley CELA, ¿cuál es? Quitar horas de castellano. O sea, ese es lo mejor que puede sacar esta señora. Fíjate que yo creo que ese no es el punto más importante de la ley CELA. Claro. Eso es lo que nos han echado para que mastiquemos. No lo habrá cosas más graves y más... Ese es el capote rojo. El capote rojo, como decía antes. Y es el banderín de enganche para que le voten la ley los nacionalistas. Claro, exactamente, sí, claro, sí. Es decir, pero al final el problema está en eso, el empeoramiento de la educación, en su cada vez mayor sectarismo, en todo esto, y sobre todo una absoluta falta de preocupación por los resultados. ¿No? ¿Por qué quitan las evaluaciones? Porque evidentemente si da igual cuántos suspensos tienes para cambiar de curso, porque la evaluación no importa. ¿Por qué las quitan? Porque hay que quitar los indicadores que puedan permitir comprobar los resultados. Ya está. Y además, hace muchos años que en España la calidad educativa ha consistido en las estadísticas. Es decir, en cuántos graduados de tal cosa tenemos, cuántos han aprobado el bachillerato, no qué saben, no qué han aprendido. Entonces, somos un país que además tiene una desproporción, increíble entre el número de graduados. En porcentaje somos de los países con más estudios universitarios y en cambio los que obtienen el bachillerato. Es decir, casi todos los que obtienen el bachillerato van a la universidad. Y casi todos los que no lo obtienen acaban siendo ninis. Eso es un desastre. Y además es un desastre que se arrastra desde hace muchos años. Luego las sucesivas crisis van mostrando la gravedad del caso, ¿no? Porque además hay una relación directa entre abandono escolar temprano, fracaso escolar temprano y paro. Es una relación directa, no hace falta, y además ocurre también en Italia, ocurre también en Grecia, es decir, es un problema del sur de Europa. Y bueno, pues no hay manera, por lo visto, de que esto se tome en serio, porque además también he de decir, bueno, os agradezco que podamos hablar un rato de educación, porque es el típico tema que a la gente le aburre, no quiere ir a hablar de él, no le interesa, y claro, por eso hay tan poca presión también sobre los políticos para que dejen en paz a la educación, que es lo que tendría la opinión pública que reclamar, ¿no? Bueno, yo creo que ahora mismo, a raíz de esta ley CELA, sí se ha despertado una cierta conciencia entre la gente, entre los padres fundamentalmente y tal. Pero, oye, ¿estos qué van a hacer? ¿Qué pretenden hacer con esto? Pues ojalá tenga razón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Otra cosa es que veremos si eso, a la vuelta de que haya que votar, ya se nos ha olvidado y seguimos con la tontería, pero bueno, en fin. Bueno, ten en cuenta que en España ya es un problema, ya es algo de todo Occidente, no solamente español, pero la gente básicamente vota por identidad política de grupo. No vota ni por la política educativa, ni por la fiscal, ni por la económica. Dice, bueno, ¿quiénes son los míos? Y entonces, bueno, estoy contra los otros, ¿no? Esta división en dos bloques, por etiquetas. Estamos viendo en Estados Unidos y... No importa. Carlos, tenemos muchas preguntas que de repente los invitados se han puesto activos. Me dice José, está notando que hay activismo en forma de protestas. Pone, buenas tardes, hay rumores con cierto fundamento que señalan que algunas figuras importantes de la izquierda están maniobrando para posicionarse contra esta deriva autoritaria que ha imprimido Sánchez con el PSOE. A su opinión, ¿qué recorrido tienen estos movimientos de oposición? Bueno, si se refiere a las declaraciones de estos, vamos a decir, ex varones socialistas, pues hombre, la verdad es que eso yo creo que tiene poquísimo recorrido. O sea, porque sin duda hay socialistas que están horrorizados con lo que está pasando en su antiguo partido, pero todos ellos son jubilados. Entonces, la influencia que pueden tener es pequeña. Yo creo que hay poca cosa y, entre otras cosas, porque el PSOE como partido está prácticamente muerto. Se ha convertido en un logo con historia y es un aparato básicamente controlado férreamente pues, por Sánchez y su camarilla, ¿no? Esto es evidente. Y hay poquísima gente activa en el PSOE, quiero decir activa, no retirados, que estén diciendo nada. En privado dirán pestes, con toda seguridad. Me imagino que puede hacer Madina o cualquiera de estos. Pero la práctica, bueno, pues siguen el principio de aprieta las filas, ¿no? Que es el problema de la vida de los partidos, claro. Y están haciendo un gran daño a su partido porque el PSOE tiene todos los boletos para acabar como el Partido Socialista francés
o el Partido Socialista Italiano, el francés en concreto, que es un partido que gobernó mucho, con grandes presidentes, como Mitterrand, etcétera, y ¿qué es ahora? No es nada. Esto puede pasar también en España. Sí. Se le comió el populismo, como pasará aquí, al ritmo que van. Luego, sí, perdón. Sí, coincido. El PSOE ha querido quitarle la bandera populista a Podemos. Es una apuesta muy arriesgada, pero bueno, veremos qué pasa. Yo, desde luego, no les veo ahora un futuro, al menos a medio plazo. A corto sí, es decir, no vayamos a creer que Sánchez va a caer porque le hacen 4 críticas a Alfonso Guerra y Felipe González. Eso no va a ocurrir. Pero a medio plazo, pues pueden tener un desgaste que destruya su futuro como partido. Bueno, ojalá. Se lo están buscando. María Jesús nos dice que se jubiló de forma anticipada en la Universidad del País Vasco en el 2012. Ella ya veía insostenible el nivel de burocracia y la bajada de nivel educativo. Pregunta si hasta ahora continúa igual. No, está peor. Es decir, evidentemente, yo de hecho cuando he vuelto a la universidad, tras los años de trabajo político y estas cosas, me encuentro en una universidad peor que la que dejé. Es decir, no hay violencia, eso pues evidentemente es de agradecer, no hay esa sensación de acoso, de peligro, aunque siga habiendo grupúsculos, en fin, por allí. Pero esa no es la cuestión, es la propia administración universitaria y también, pues como pasa con todas las instituciones, los problemas que tiene el gobierno no son aislados, son parte de una crisis general, en mi opinión, de las instituciones. En el caso de la universidad, fijaros que ahora tenemos elecciones y solo hay una candidata rectora, solo hay una candidatura. Eso ya indica que el resto ha tirado la toalla, que consideran imposible hacerse un sitio en el gobierno universitario, que además es un gobierno en España particularmente delirante y mal planteado, porque al final son los estudiantes los que deciden quién es el rector, y tienen un peso desmesurado los sindicatos, es decir, se ha burocratizado de una manera impresionante y luego efectivamente son dos mundos. Yo en mis clases estoy a gusto con los estudiantes, con mis alumnos de grado y de doctorado, muy bien, pero luego ya la vida interna es absolutamente insoportable. Yo de hecho he decidido, y están muy enfadados conmigo por eso, porque en fin, se ve que se pierden algún espectáculo, he decidido no ir a una reunión de consejo de departamento. Es una pérdida de tiempo total. Porque además la degradación también del nivel del profesorado es alarmante. Toda la gente joven que ha ido entrando en los últimos años, pues evidentemente vienen con... Hay algunas excepciones, por supuesto, pero al menos en los campos de humanidades y ciencias sociales, que son los que yo conozco, el reclutamiento ya es básicamente ideológico y se nota muchísimo. Eso que decías de que la violencia, bueno, entiendo que nos referimos a que no hay las cales borrocas que teníais antes corriendo por el campus, pero hace pocos meses le dieron una paliza a un chaval y no dieron a más porque les dio vergüenza, ¿no? Porque iban 3 personas ahí por intentar montar una asociación constitucionalista en el campus. Sí, y la reacción del rectorado fue tratar de taparlo y que no se supiera, pero como hubo un informe de la Ertzaintza porque hubo un parte de lesiones, pues no tuvieron más remedio que hablar del tema, ¿no? Pero claro, eso es un incidente, antes era corriente. Entonces ese es el cambio que ha habido, ¿no? Es decir, es un incidente, pero el hecho es que no hay ninguna asociación constitucionalista en toda la UPV. No, ni la va a haber, porque además les acosan. Es decir, en este caso es un acoso violento, pero si no hay otras formas de acoso, de no darte dinero, de sencillamente todo el espacio está ocupado por grupúsculos. No es un problema solo de la UPV, ni mucho menos, es de todas las universidades públicas. Pues en otras son grupos ligados a Podemos o otras cosas, ¿no? Pero al final lo que es la representación estudiantil pues ha quedado en manos de grupos muy pequeños. La participación electoral de los estudiantes suele ser muy baja, entre otras cosas pues porque la ley universitaria que tenemos, que es una calamidad, ni siquiera pone criterios de quórum, de participación, para que esa representación tenga algún valor. Imaginémonos que el Congreso de los Diputados ha sido elegido por el 5% de la población. A todo el mundo estaría escandalizado. Qué fracaso la democracia, ¿no? Bueno, pues en algunas, en fin, partes del enorme aparato universitario la cosa no es muy diferente a eso que digo, del 5%. Sí, cierto, cierto. Y entrando, como decías, ¿no? De que inevitablemente el pago para aprobar esta ley CELA ha sido pues el apoyo independentista, porque si no, no saldría adelante. Inevitablemente estamos viendo y de forma terrible la entrada tan casi triunfal, diría yo, de Bildu. Ya no solo en Navarra, que se acaba de hacer, o sea, en el Estado, que yo creo que ni ellos mismos se hubiesen imaginado un éxito tan grande. Tú como de Foro de Ermua, como fundador que has sido, ¿qué opinas al respecto? Bueno, cuando se decidió legalizar a Bildu, sabiendo perfectamente que era una marca de Batasuna,
pues esto estaba cantado, esto iba a acabar ocurriendo. O sea, uno no legaliza un partido y luego ignora que ese partido va a trabajar en política y va a poner sus condiciones y que en un momento dado como este va a haber algún gobierno, que ha sido el de Sánchez, particularmente fácil para esto, que va a intentar convertirlo en su aliado, ¿no? Lo que ocurre es que había que haber impedido la legalización de Bildu, de Sortu, etcétera, etcétera, hasta que no cumplieran los requisitos de la ley de partidos. Entonces, la ley de partidos se hizo una ley bien pensada, sirvió para ilegalizar a Batasuna, no pasó absolutamente nada, como todos recordaremos. No ardió aquí hasta, en fin, hasta la cumbre de Aneto, como algunos decían. Y en vez de aprovechar eso, pues se cometió el gigantesco error estratégico histórico de pactar con ETA, que ya estaba derrotada, pues la impunidad de sus herederos políticos, y ahí están. Y son gente antisistema. Y esto es lo que viene, además encima no lo ocultan, ¿no? Es decir, como dijo el otro día uno de sus portavoces, venido por cierto de Izquierda Unida, ellos están aquí para destruir el sistema y están encantados de que les den la oportunidad. Ni se lo creen. Sí, sí, efectivamente, ni se lo creen. Mire, Pablo nos pregunta, ¿ves en un futuro que el PSE se alíe con Bildu para acabar con el régimen del PNV en el País Vasco? Sí, perfectamente. Es un gobierno de Navarra. En realidad el experimento lo están haciendo en Navarra. Y entonces se puede traspasar al País Vasco perfectamente a condición de que el PNV no consiga la mayoría absoluta. Y esta vez, como sí lo ha conseguido, pues tienen problemas, ¿no? Pero otra vez no la tendrá. Entonces, además, en el mundo socialista siempre ha habido un sector, el más conocido puede ser el Guiguren, partidario de que en el futuro, una vez que desapareciera el terrorismo, pues había que tratar a los herederos de Batasuna de ETA pues como unos aliados de izquierda más, y que por qué no iban a llegar a acuerdos políticos con ellos, ¿no? Y en esas estamos. Sí, efectivamente, yo creo que el caso de Guiguren es perfectamente ilustrativo. Fue el que llevó las negociaciones en nombre del gobierno de Zapatero con el propio Otegi, el que le vendió a Zapatero esa sublime gilipollez del hombre de paz. Y bueno, pues, así están las cosas como están. Y realmente, además, yo no sé cuál es tu perspectiva, pero no parece que el PSOE actualmente tenga la gente que tuvo en su momento, pues como pudo ser en su momento Nicolás Redondo Terreros o muchos otros que, bueno, dieron la cara y estuvieron en su sitio y en su lado, en el lado que debían. También era cuando el Partido Socialista se le mataban concejales y se le mataban políticos, como se les habían matado antes a UCD y se les mataron luego a los del Partido Popular. Pero no parece que ahora mismo, ni en el País Vasco, tampoco en Cataluña, tengamos esa talla de políticos en el PSOE, ¿no? No, está claro que no. Los que hay ahora son, en este sentido, son logreros totales, ¿no? Es decir, es estar y obtener el poder como sea y luego seguir en el poder todo el tiempo que sea posible como sea, ¿no? Y si tienes que llegar a acuerdos con Bildu, pues se llegan a acuerdos con Bildu y ya está, y no pasa nada, ¿no? O con Esquerra Republicana, que estamos hablando de un partido más peligroso que Bildu porque además está en el gobierno catalán y llevan dando un golpe de Estado ciertamente fallido, pero bueno, un golpe de Estado blando e interminable, ¿no? Constantemente, y bueno, pues, ahí siguen. Y ese es el problema de fondo. Es decir, pero ya digo, la puerta se abrió a la inundación cuando se tomó la decisión absolutamente catastrófica desde un punto de vista estratégico de que en España un partido que es heredero de una banda terrorista pues no tiene que hacer ni siquiera un ligero acto de contrición pues, para pasar a entrar a la respetabilidad. Y eso ahora tiene ya difícil enmienda, las cosas como son. La única enmienda que tiene es que en realidad también por otra parte Bildu, claro, como se pasa siempre, ya se ha convertido en un partido que ha pisado moqueta y les interesa seguir pisando moqueta, ¿no? Entonces sus condiciones son cada vez menos, vamos a decir, en fin, rimbombantes y trágicas y más pegadas al de lo mío que hay, ¿no? En fin, pues como pasó con el Sinn Féin en Irlanda o este tipo de partidos que vienen del terrorismo y bueno, pues al abandonarlo, no porque hayan querido, sino porque se les ha obligado, pues en fin, se va normalizando. Pero eso no va a quitar el daño de fondo que se ha hecho a la democracia, a la idea de justicia y a todo lo demás, ¿no? Es decir, y bueno, claro, que tener socios como estos siempre es vivir con una soga al cuello, claro. Una pregunta al hilo de esto, porque dices, Esquerra es un partido que es más peligroso porque lleva dando un golpe despacito, digamos, un golpe a cámara lenta desde hace mucho tiempo. ¿No lo ha dado ya al PNV? Es porque ahora cuesta encontrar al Estado español en todo el País Vasco.
Bueno, pero porque Estamos el Estado hablando de que la español, administración destapada. el Estado español es que ha desaparecido voluntariamente. Es decir, es que incluso las competencias que tenía y que tiene no las ejerce. Sí, de claro. Entonces, en realidad es una especie de acuerdo tácito entre el PNV y, bueno, los socialistas, pero también el PP entró igual, al 100% en ese acuerdo. Quiere decir, bueno, a cambio de que no deis demasiada guerra, esto es como efectos prácticos, como si fuera un Estado independiente. Y es así, es decir, la Comunidad Autónoma Vasca, como Navarra también y Cataluña, tienen competencias que son, vamos, lindas las del Estado. Quítale política exterior y defensa y todo lo demás lo tienen. Bueno, a Cataluña le falta Hacienda. En este caso tenemos incluso la Hacienda. Y entonces, bueno, pues ese es el acuerdo, ¿no? Y creen que va a funcionar. Es verdad que al PNV, yo creo que al menos los que mandan ahora, se les pasó hace mucho tiempo en fin, la cosa mesiánica de Ibarretxe, de la independencia. No les importa, yo creo que ellos han entendido que la vía catalana es una vía al fracaso, que ellos no van a entrar ahí nunca, y que un acuerdo como el actual es interesante porque le seguirán quitando el Estado poco a poco siguiendo la vieja técnica de la táctica del salchichón. Tú vas cortando rodajas hasta que no queda nada, ¿no? Y al final será un Estado dentro del Estado. De hecho, ya lo son, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso es lo que quería decir, que es que ahora mismo cuesta muchísimo ver cuesta mucho ver dónde hay autoridad del Estado en el País Vasco. Claro, ¿qué te digo? Bueno, donde existe está cubierta por una capa de la administración autonómica. Sí, tienes que ir a una comisaría de la Policía Nacional o algo así y ya está, ya se acaba el Estado, no hay más. Así es, Bueno, así está la cosa. incluso ahora esa sensación de que están preparando, bueno, pues dar a la Comunidad Autónoma Vasca también las competencias en prisiones, ¿no? Con estos acercamientos y claro, con estos movimientos que está viendo. Sí, aparte que prisiones, pues vamos a decir, para el gobierno Sánchez es una patata caliente, o sea que se la pasan encantados al PNV, igual que le pasarían encantados sin inmigración al gobierno canario si pudieran, ¿no? Lo que pasa es que no pueden, ¿no? Cosa. Pero... Eso se han dedicado a pasar todo lo que han podido. Fijaros que en la pandemia estamos aprendiendo una cosa muy inquietante, que es que un gobierno nacional, en el caso del español, puede estar en el gobierno y no gobernar, y no pasa nada. Todas las medidas las han pasado a las comunidades autónomas. Entonces, han mantenido lo de estado de alerta para que el gobierno pueda seguir teniendo una autoridad y, por supuesto, tenga al final la porra en la mano si le interesa ejercer, ¿no? Pero durante estos meses que se podían haber aprovechado para hacer un cambio legislativo y no tener que declarar el estado de alarma para tomar medidas sanitarias, no lo han querido hacer. Porque el estado de alarma les permite controlar y derogar en la práctica partes de la Constitución sin dar cuentas a nadie, pero sin asumir ninguna responsabilidad, ninguna. Porque toda la lucha contra el COVID está en manos de los gobiernos autonómicos. Es fantástico. Es decir, yo gobierno, pero no soy responsable de nada de lo que pase. Han encontrado la fórmula de oro, vamos, del gobierno, como diríamos, fantasmal y parásito, ¿no? Vampirismo político. Sí, totalmente. Totalmente irresponsable. Carlos, entrando un poco por el tema de Navarra. Bueno, ahora tenemos este gobierno, ya han firmado los presupuestos, tenemos el partido Navarra Suma, que es una coalición, y sabiendo también las noticias últimas sobre UPyD, que justo comentábamos en off, con Ciudadanos que está intentando quitar de en medio al nacionalismo, pero lo veo prácticamente imposible a estas alturas. Nos pregunta Pablo también, ¿qué lecciones darías a Ciudadanos con la experiencia de UPyD? Hombre, yo creo que son dos experiencias tan distintas que no es transferible, ¿no? Lo que pasó con UPyD y lo que pasa con Ciudadanos. El problema es que Ciudadanos lo que tiene que hacer es pensar qué es lo que quiere ser. Lo que no puede ser es un partido que lo mismo se ofrece una cosa que a la otra. La votación de hace 2 semanas en el Congreso, que Ciudadanos votó con el gobierno, que en la práctica derogó de una tacada parte de la Constitución, la ley orgánica del estado de alarma y hasta la ley general del procedimiento administrativo, eso es una votación de un partido absolutamente irresponsable, es decir, que se presta a cualquier cosa, ¿no? Hay quien dice que eso es ser un partido de centro, pero se equivocan. Un partido de centro no es un partido que tiene una posición ideológica X, es un partido que recibe votos de todas partes. Y por eso se dice que está en el centro, ¿no? Pero claro, no vas a recibir votos de todas partes y tampoco sabe nadie dónde estás. En fin, yo creo que eso es lo primero, lo verdaderamente importante que ahora los que estéis en Ciudadanos tendríais que pedir que se aclare, ¿no? Es decir, ¿eres gobierno o eres oposición? ¿O te ofreces como socio de gobierno o qué? Es decir, es absurdo votar unos presupuestos generales del Estado y luego estar en contra de las leyes que se van a
a apoyar los presupuestos generales del Estado, por ejemplo. Es decir, ¿para qué votas contra la ley CELA si los presupuestos generales del Estado ya incluyen las partidas necesarias para su implementación? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Hay que decir en su favor, y ya sabes que yo ya lo he dejado, que lo que han aprobado es la tramitación de los presupuestos, no han votado los presupuestos. Entonces, cada uno de sus partidas va a tener que votar por separado. Eso es una tontería porque luego al final se vota todo junto. Bueno, uno de los puntos de las líneas naranjas que le llaman es básicamente quitar de en medio al independentismo. Porque ¿qué otra forma se podría tener o qué otra herramienta para que Sánchez no los busque? Mira, eso era la política, la justificación del Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Que ellos eran muy necesarios para que el nacionalismo no se hiciera con Cataluña. Y lo que ocurrió fue al revés, que el nacionalismo se hizo con el PSC. Es decir, no puedes pretender sustituir el independentismo si estás dispuesto a aceptar pues, sus métodos, bueno, sus fines, ¿no? Sus objetivos, sí. Es decir, ¿para qué queremos que alguien diga que no es nacionalista si en la práctica, a la hora de la verdad, no hace oposición al nacionalismo? No sirve para nada. Es decir, eso es jugar a la política de identidades, como hizo el PSC en Cataluña, efectivamente, ya intenta hacer ahora el PSE en Euskadi, ¿no? Es decir, y en Navarra también. Esta idea de que, bueno, en realidad vamos a votar con ellos y somos prácticamente lo mismo, lo que importa en las políticas prácticas, pero de cara a la galería tenemos nuestra propia identidad. Eso te puede durar unos años, no digo que no, pero acaba siendo completamente absorbido por el sistema, ¿no? Entonces ya no estás en política para transformar nada, estás en política para bendecirla. Ahí quería entrar yo, si me dejas, Carlos, en el tema de la transformación de las cosas, porque antes has dicho eso, que tenemos un problema que ya es de fondo, que las administraciones funcionan mal, que los partidos están funcionando mal. Entonces, ¿hay alguna, evidentemente no será una, serán varias, ¿hay algún punto en el que digas, esto es lo que nos está jorobando? ¿Hay algo que se pueda cambiar o estamos hablando de que esto necesita tirarlo y empezar? Bueno, ya sabes que cuando yo estaba en UPyD, una cosa que defendimos mucho y nos parecía muy importante, y sigo creyendo que realmente es importante, es una reforma constitucional. En el sentido de que, bueno, una vez que han pasado 40 años, ya has detectado puntos débiles en la Constitución del 78 y sin cambiar de Constitución se podrían cambiar muchas cosas importantes. Pongo un ejemplo muy claro que se suele olvidar muy a menudo. Se hizo una reforma de la Constitución en la que se añadió en el título octavo, ahora no recuerdo exactamente qué artículo es, en fin, una frase que decía que el Estado podrá delegar a las comunidades autónomas todas aquellas competencias que considere delegables. Claro, eso es una frase mortal, porque significa que no existe un grifo para cerrar la transferencia de competencias si a un gobierno en concreto le parece que lo necesita hacer para sus acuerdos políticos, ¿no? Y eso es lo que ha acabado ocurriendo. Es decir, en vez de haber una lista de competencias que digan estas competencias son del Estado, punto. Esta otra lista de competencias son compartidas, Estado, comunidad autónoma. Y estas otras más son de la comunidad autónoma, que es, por ejemplo, lo que ocurre en la Constitución alemana, o incluso en la propia y caótica Constitución de Estados Unidos, que no es que sea un ejemplo muchas veces de claridad federal, pero existe eso que se llama el principio de prioridad federal, que es que hay instituciones federales y leyes federales que sencillamente no se pueden delegar. Y sin embargo eso en España no existe, porque tenemos una Constitución que es un barullo, por una parte es en unas cosas federal, en otras es prácticamente confederal, y en otras cosas mantiene todavía principios de la época de la restauración monárquica de Cánovas. Entonces, claro, eso exigiría una clarificación. Hombre, no es suficiente, porque es lo que hemos hablado un poco al principio, ¿no? Si no hay voluntad política, tú puedes poner en el papel lo que sea, que no engañe nada. Es necesario un compromiso mínimo por parte de todos los implicados de que va a haber juego limpio y se van a respetar las reglas. Pero necesitaríamos urgentemente clarificar las reglas. Pero ¿y no te parece a ti, Carlos, que teniendo el gallinero como lo tenemos, abrir el melón de reformar la Constitución como tal puede ser tremendamente peligroso, puesto que para nada existen ni el sentido de Estado, ni la altura de miras, ni el desinterés, si queremos llamarlo así, que había en el 78? Hombre, no te voy a decir que sea ni fácil ni desde luego vamos a decir algo exento de riesgos, para nada. Pero también te diré, y creo que estaremos de acuerdo, en que se está cambiando la Constitución no a través de un debate, sino no, por la puerta de atrás, claro. Hechos consumados. Sí. Hechos consumados. Sí. Es decir, es lo que comentábamos antes sobre que el gobierno en la actualidad no se responsabiliza para nada de la política sanitaria. Eso ya es un funcionamiento confederal.
Es decir, cada comunidad autónoma está actuando con más, si es que es posible, con más a su bola que los Estados miembros de la Unión Europea. Sí, con menos control. Y entonces, ¿el gobierno qué es? Pues es una coordinadora de comunidades autónomas. Es decir, eso es un esquema prácticamente confederal. Entonces, si tú consigues por la vía de los hechos... Y además no coordina. No coordina porque no le da la gana. Es decir, pero aunque ahora entrara un gobierno mucho mejor que este gobierno irresponsable, que no sería muy difícil que fuera mejor, se va a encontrar con un problema muy serio, que es deshacer lo que ha hecho. Es decir, volver a tomar las riendas. Por ejemplo, ¿qué gobierno en España en la actualidad o dentro de 2 años se atrevería a decir, vamos a ver, fue un error traspasar la sanidad íntegramente a las 17 comunidades? Tenemos que tener un sistema nacional de salud, aunque no haya competencias autonómicas. ¿Y no crees que habría más de una y más de 2 comunidades autónomas que gustosamente le devolverían al Estado las competencias en sanidad, por ejemplo, y a lo mejor otras, ¿eh? Hombre, cuando les va mal, sí. En cuanto la cosa vuelve a sus... ya no. Ya sabes, porque luego hay un conservadurismo de que lo mío es mío y quiero más, que es esa tendencia, esa ley de hierro de las administraciones a crecer, crecer y crecer, ¿no? Hasta que algo va mal y ¡pum! Ya no se puede seguir creciendo. Pero claro, pasan cosas tan chuscas. Pues ayer, hablando con unos amigos de Madrid, entonces me decían, pues estamos bastante contentos porque como aquí está bajando los contagios, etcétera, parece que van a levantar el confinamiento. Entonces dije, pero si es igual. Porque aunque Madrid levante el confinamiento, no lo van a levantar las 2 Castillas. O sea, que no os dejan salir, estáis atrapados. Y es cierto, ¿no? Entonces, claro, lo que haga el gobierno de Díaz Ayuso con el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma no importa, porque necesitas necesariamente un acuerdo con las comunidades vecinas. Entonces, resulta que ahora, por ejemplo, la gente de Irún sigue pudiendo pasar a Hendaya a las farmacias a hacerse, por cierto, allí los test de antígenos que sí se hacen en las farmacias francesas, pero en cambio no puede un navarro ir a Irún, uno de Vera Vidasoa. Es decir, lo que hemos creado no estamos preocupados porque tenemos muchas más setas que otros años, te voy a decir, ¿eh? Es un año muy de setas. Tenemos las setas en el gobierno, de hecho, si os fijáis bien. O sea que... No, pero fuera coñas, también te diría, es decir, yo ayer he venido de Pamplona a Madrid, he tenido que cruzar los límites de 5 comunidades autónomas y no he visto un puñetero guardia civil. O sea que... Bueno. Ya me conté lo que pasa. Es decir, yo tengo mis papelitos y todo, para andar y para ir y para venir. Pero aunque no los hubiera llevado y aunque hubiera venido con 5 amigos me hubiera dado lo mismo, es que no he visto a nadie. Sí, pero es la espada de Damocles. Si no los llevas y te paran y te pillan, sales en el telediario. Ya. Sí. Como ejemplo de irresponsable que ha sido capturado por la eficiencia de las fuerzas de orden público. O sea. Sí, pero es que no están. Claro. Policía, los pobres están teniendo que ver los parques a ver si hay botellones o no. Sí, ya, si no te digo yo que no, pero yo, es decir, venía con mi mujer, ¿no? También con sus documentos en condiciones. Pero le iba diciendo, mira, aquí entramos en La Rioja, ¿ves a alguien? No. Aquí entramos en Castilla-León, en Soria. ¿Ves a alguien? No. Aquí entramos en Guadalajara. No se ve a nadie. Aquí en Madrid. Pues sí, pero no insistas mucho, crearán la Policía Autonómica de Fronteras para colmar esta laguna de control. Que no des ideas, que no des ideas. No, exacto, no des ideas, que aquí hay gente curiosa, ya sabes, en Navarra les encanta eso. Dicen que no hay presupuesto, pero luego lo hacen. Como la de tráfico, que no iba a haber, pero ya la hay. Un poco más de deuda. Para ella. Sí, no había dinero para hacerla, ahora la hay. No hay para que los ayuntamientos hagan obras, pero la hay para montar una policía autonómica de tráfico, que no hace puñetera falta. Por volver al tema político, Carlos, te habían preguntado, a ver, bueno, qué podía aprender Ciudadanos de UPyD, de la experiencia de UPyD. Desde esta realidad que tenemos ahora mismo, si miramos al centro derecha, por decirlo así, esto es para tener esperanza, para llorar o qué. Pues, hombre, desde luego no es para animar a nadie, ¿no? Demasiado. Porque hemos pasado de una especie de bipartidismo, el bipartidismo imperfecto, que técnicamente se le llama, que teníamos antes, pues a un bibloquismo. Entonces, claro, de hecho Sánchez vive de eso, ¿no? Y por eso es un gobierno que divide tanto a la gente. Saben que cuanto más dividida esté, mejor les va a ir a ellos. Y claro, luego lo que pasa en el centro derecha que dices, pues es más problemático, porque ahí hay 3 partidos a la greña,
eso sí, partidos muy desiguales. Y claro, pues para el PP Vox es una amenaza, Vox juega sus propias cartas a su manera, tal como lo entienden. Por otra parte es un partido absolutamente inmaduro, ya se le ve, y Ciudadanos pues no sabe lo que quiere ser de mayor. Y claro, entonces ahí tienes ese problema. En realidad, con lo que es el sistema electoral español, que eso es durísimo, además hay otro problema añadido, sobran partidos. Sobran partidos porque es que es imposible mantener la representación proporcional para todos. El sistema español, además, es que es así, o sea, eso te lo solía explicar Óscar Alzaga, que participó en la gestación de la LOREG, se hizo específicamente y explícitamente para impedir que hubiera un parlamento muy dividido. Eso está pensado para un parlamento con grandes bloques y luego pues, con partidos periféricos, pues los nacionalistas y algún regionalista que se cuele. Normalmente no suelen durar mucho, como sabemos, y ya está. Y claro, eso, mientras no se cambie la ley electoral, pues tiene muy difícil solución. Pero un cambio en la ley electoral, tal como lo pedía en su momento UPyD o como lo pide actualmente Ciudadanos, teóricamente lo que haría sería más bloquismo o más representación o más partidos distintos, ¿no? Sí, pero que haya más partidos, el que haya más partidos no es malo. O sea, el problema está cuando hay partidos que están compitiendo dentro de su propio campo ideológico o social, o como le quieras llamar, por lo mismo. Es decir, que haya, no sé, partido ecologista, vamos a suponer un partido verde como hay en Alemania más grande o alguna cosa, pues no sería malo. Entre otras cosas, serviría también para dinamitar a Podemos, por ejemplo. Tendría su interés. Pero tienes un sistema electoral que está pensado, pues para lo que está pensado y que además es muy arcaico. Está basado en la provincia, lo cual es una barbaridad en un país como España, con unas diferencias demográficas, como sabemos, abrumadoras. Y se habla mucho de que si los nacionalistas tienen ventaja. No es así, la gente no entiende muy bien cómo la ley de la LOREG. Es decir, ventaja la tiene, por ejemplo, un ciudadano de Teruel, que resulta que su voto vale 6 veces o 7 las de uno de Madrid. Sí, por la parte fija de cada provincia, sí. Claro, porque tienen un mínimo de 2 diputados por provincia y en realidad también tenemos, aunque esto no es popular, hay pocos diputados para el tamaño de la población española. Desde que se hizo la LOREG en el año 78 hasta la actualidad, la población ha crecido más de 10 millones de habitantes. Y se nota. Sí, pero claro, es lo que tú dices, que ahora mismo sería muy poco vendible aumentar el número de diputados. No, nos tirarían todo tipo de cosas, porque además en esto la gente está pésimamente informada y este tipo de cosas que se oyen mucho, de que España es un país en récord de políticos, no es verdad, no hay tantos políticos ni mucho menos. Y el 80% de los políticos que son concejales de pueblo, como alguna que me está escuchando, no cobran. Es decir, o cobran solo dietas o por asistir a reuniones. Entonces eso no significa ninguna carga para el Estado. En realidad, los problemas son de otro tipo. Pero son de a ver quién convence a la gente de ello. Claro, porque el problema no es que aparezcan nuevos partidos, como dice Carlos, el problema es que aparezcan los partidos que lo último que les importa es España, pero no les importa, quieren hacer su mini plan, mini proyecto y les está yendo desgraciadamente bastante bien. Carlos, bueno, llevamos 1:15 de grabación, está esto muy entretenido, parece que no, pero pasa el tiempo rápido. Dentro del... Ya, a ver, que tenemos preguntas, ¿eh? Pablo, no me preocupa el gobierno, dice, sino que tenga votantes, efectivamente. Es increíble que en las encuestas este gobierno no baja, o baja muy poco. Pero si las hace Tezanos. Bueno, ya, pero... Dice, ¿alguna clave para la batalla cultural? Igual es la clave entrar ahí, que por eso también esta ley CELA. Hombre, sin duda es muy importante, ¿no? Pero ya te digo, es decir, a ver, la batalla cultural, pues ponerse a discutir y a pelear por cosas de ideas me parece muy importante. Yo de hecho me dedico a eso, o sea que alguna importancia le concederé, pero no pensemos que eso va a provocar vuelcos electorales. Es decir, la gente en España, como en todos los países, hasta ahora ha seguido votando pues, por identificación, más que por conocimiento. Y muchas veces es voto negativo, ¿no? O sea, la izquierda esta, la paloizquierda que le llamo yo, ¿de qué ha vivido? Pues del miedo a la derecha. Claro. De una derechofobia que se remonta además al franquismo. Y eso, pues también por otra parte, en España el Partido Popular en concreto, pues en esto ha sido absolutamente irresponsable porque ha dejado todo ese campo a la izquierda. Eso que llamamos la cultura y la educación es patente, etcétera, pues ha sido abandonado porque esta mentalidad que era muy típica de Rajoy, lo que importa es el empleo. Mire, usted no entiende nada. El empleo es algo que acaba el ciclo, pero esto comienza por la comprensión
y la educación de un país. Y claro, no podemos pretender ser potencia económica europea pues con un país con las cifras que tenemos de abandono escolar, todo eso que hablábamos antes, y donde además se ha dejado la comunicación en manos de personajes siniestros y se ha dejado la educación y se ha dejado la cultura. Entonces, claro, eso es importante, pero no esperemos que vaya a cambiar a corto plazo. Al final, esto cambiará, seguro. El decantamiento vendrá como siempre cuando la crisis económica apriete, entonces hay un sector de la clase media que abandone el PSOE, como ha pasado estos años, y entonces pues voté, me imagino que al PP, supongo, pero en fin, vete a saber lo que pasará de aquí a pocos años, porque la verdad que el sistema está muy deteriorado y nos podemos llevar muchas sorpresas. Bueno, ya has tocado el tema de comunicación, que esa nueva ley también que están fabricando para decir ellos lo que es correcto, lo que es no en redes, incluso que los partidos no puedan poner denuncias. Ya. O sea, es un propósito. Pero eso son distracciones. En eso hay que admitir que lo hacen muy bien. O sea, y la factoría Iván Redondo en esto es experta. Entonces sacan un espantajo del sombrero, todo el mundo se pone a hablar de eso y se distrae la atención de cosas más importantes que están pasando. Es igual que cuando sacaron lo de la reforma del Consejo de Poder Judicial, que no tenía un pase. Esa reforma era imposible que saliera adelante y de hecho la retiraron en cuanto les llamaron la atención de Bruselas y en cuanto también el PP se avino a pactar el reparto otra vez del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y ahora con esto ocurre igual, no puedes hacer una ley así en Europa, es imposible, te acaban echando o todos los países la aplican dentro de en su propio sistema y eso pues no es creíble, ¿no? Aunque es verdad que hay una tendencia en todos los gobiernos, ahora en Francia hay un follón tremendo porque están intentando endurecer con la amenaza del islamismo, pues toda una serie de prácticas y de leyes y hay un enfrentamiento muy fuerte, por ejemplo, entre periodistas y el gobierno francés ahora, porque pretenden controlar la asistencia a manifestaciones de periodistas por cosas de este estilo, ¿no? O sea que hay cosas que sí, que son peligrosas, pero claro, nadie ha llegado al escandaloso proyecto de esta especie de comité de la verdad, ¿no? Y bueno, pues, pero en fin, la semana que viene se inventarán otra cosa. Digo para que lo pensemos. Igual la semana que viene prohíben comer filetes. Yo qué sé. Se les puede ocurrir cualquier majadería que le tenga a la gente entretenida y entre tanto pactan no sé qué con no sé quién, ¿no? Sí. Cosas mucho más serias que luego pasan desapercibidas, porque además son complicadas y la gente las cosas complicadas no las entiende, le aburren, le fatigan. Y luego va a ver qué dice su tertuliano favorito, que suele ser peor que ellos. En fin, una cosa tremenda, ¿no? Estamos un poco en esa dinámica. Sí, o porque camuflan las cosas en las disposiciones transitorias de un real decreto o de una orden ministerial o lo que sea, que es a lo que se están dedicando en esta pandemia fundamentalmente, ¿no? Sí. Yo antes lo tocabas un poco de pasada, es decir, aquí hay una esperanza, tú que hablabas de bloques, de que triunfe algo parecido a un España suma. No lo veo difícil, no se puede ser, pero sería más por conveniencia, vamos a decir, de parejas de cama política que por movimientos de fondo. Yo, vamos, es lo que creo. Pero ya te digo que como está todo en un deterioro tan grande, pues tenemos que estar muy abiertos a la sorpresa. Van a pasar cosas inesperadas, sí, seguramente. Cosas que no nos esperamos. Se puede montar un follo cuando menos te lo esperes y encima donde menos te lo esperes. Y claro, este gobierno, ¿cómo va a reaccionar ante problemas de verdad? Bueno, pues ya, porque encima, claro, ellos como viven del negacionismo, nada es un problema, todo se arregla con un decreto. Fíjate que hay cantidad de gente que todavía no ha cobrado el ERTE. Luego se inventaron la renta esta mínima universal, tampoco la pueden pagar. Entonces ahora están intentando inventarse un tercer subsidio para los que no cobran ni una cosa ni la otra. Es una huida hacia adelante constante, ¿no? Sí. Las subidas hacia adelante, pues ya sabemos que siempre se acaban acabando, no pueden ser eternas. ¿Cuándo se acabará? Pues es lo que no sabemos, ¿no? También puede haber cambios de otro tipo, o sea, yo no descarto que al final, tras todo tipo de maniobras en la oscuridad, pues el PP se venga a abstenerse en los presupuestos, cualquier cosa de estas, pues porque Bruselas hace una llamada de atención, en fin, hay puede haber maniobras muy extrañas y dependerá de que los que están al frente de todo esto valoren sus intereses. Por poner un ejemplo muy concreto, hoy hemos sabido que había una especie de OPA a Prisa. Y dices, bueno, pues hombre, estas cosas jamás son inocentes, siempre son políticas. ¿Esa OPA qué sentido tiene? ¿Que le quieren quitar el control de Prisa a los bancos? Imposible, no puede ser. Eso es imposible. ¿Quiere sustituir unos accionistas decisivos por otros de los pequeños que han quedado? Pues igual. ¿Eso es para favorecer al gobierno o para qué? Pero cuando estas cosas pasan y además con absoluta opacidad, pues siempre suele ser un síntoma de degeneración.
este intento de controlarlo todo, en lo que evidentemente no puedes, eso es imposible, no se pueden controlar las cosas, y menos todas, y, en fin, ¿no? Pues siempre suelen acabar en el caos, ¿no? Wow. Carlos, bueno, ya un poco ya para ir cerrando, fantástico, ya sabíamos ya que iba a ser esto muy interesante. Igual tienes más información, claro, que nosotros. Este lío judicial que está el partido Podemos con Neurona, esos contratos de casi 400.000 euros que hicieron para su supuesta campaña, eso está muy avanzado. ¿Sabes? Imagina que todo siga en la línea que ya está de avanzado si saliera adelante que ha sido legal, porque eso es muy grave. Sí, claro, es corrupción pura y dura, ni más ni menos, ¿no? El problema que tiene Podemos es que se ha metido en un berenjenal de que le va a costar mucho salir, porque aunque la justicia es muy lenta en España y tarda mucho, tampoco se para, ¿no? Entonces, al final, los juicios acaban convocándose y acaban sentándose en el banquillo quienes creían que jamás lo iban a pasar por esa prueba, ¿no? Pues como le ha pasado al PP con otras tramas y les ha pasado a los socialistas en Andalucía, etcétera. Pero bueno, como ellos creen que estando en el gobierno se protegen mejor de eso, lo cual también es verdad, para que lo vamos a negar, el asunto es que es un partido que tiene tal cantidad de basura y tal cantidad de cadáveres en el armario para su breve, en fin, trayectoria, que vete a saber lo que saldrá por ahí. Bueno, luego además ya digo, como hay tal deterioro de las instituciones, es que no sabemos. Es decir, yo además, por cierto, aprovecho para decir, no tengo la menor información privilegiada, ninguna. Yo veo lo que veis vosotros y de ahí extraigo mis conclusiones, ¿no? Pero hay cosas muy claras, por ejemplo, el que no sabemos la Fiscalía qué papel puede tener en estas cosas, cuándo se decide actuar o no en base a cálculos políticos. Pues... Al menos fue para ganar las elecciones últimas, o sea, bueno, para tener esos resultados, ¿no? Sí, bueno, y ahora tienen el follón este que tienen con su facción andaluza anticapitalista, y bueno, es una verdadera juerga, es un circo aquello, ¿no? Han conseguido personajes universalmente odiados, como Echenique, ¿no? Que yo creo que hasta en su propio partido, si pudieran, lo soltaban por las escaleras, cosas de estas. Pero bueno, forman parte, ya digo, yo tal como lo veo, forma parte del deterioro, de que las cosas cada vez se están yendo más de las manos, hay menos procesos controlables. Por ejemplo, ¿en qué cabeza cabe que haya un gobierno en el cual el vicepresidente apoya enmiendas a los presupuestos que acaban de aprobar? Que es lo que ha hecho Podemos con los presupuestos, ¿no? Bueno, es que esto es de película de los hermanos Marx. Sí, señor. Y una pregunta, Carlos. Con esta degeneración, como tú dices, en otras partes está cayéndose. Hay cambios tan radicales como los que estamos viendo en Andalucía, pero en el País Vasco no. Yo lo que veo desde fuera, evidentemente, porque mi información es bastante baja, es al revés, que la gente se está resignando completamente a vivir bajo... llamarlo al régimen. Dices, hay unos que mandan y es a los que hay que votar porque son los que mantienen esto en marcha y mantienen a los batasunos a raya. Y aquí, si nos han impuesto el euskera en Álava, nos lo han impuesto. Y si las administraciones te exigen pasar por la lado, y si las empresas tienen que tal, da igual. La cuestión es... Eso que antes comentabais por ahí de la batalla cultural, en el caso vasco la ha ganado clarísimamente el nacionalismo, unas veces por incomparecencia de los rivales y otras veces pues, por fatalidad histórica, pero para muchísima gente en el País Vasco que antes votaba al PP, pongamos por caso, ahora votan al PNV. ¿Por qué? Pues porque es el partido de orden y como no pide la independencia y cosas de estas. Y lo de la euskera, ten en cuenta que a mucha gente no le importa, no le molesta, o sea, no les afecta en su vida personal. No quieren ser funcionarios, tienen ya trabajo, y entonces lo de la euskera les parece puro folclore, el folclore no molesta demasiado. Y luego también se nos olvida muy a menudo, pero claro, los que tienen ya 45 años y ya tienen hijos, etcétera, ya han pasado por ese sistema educativo. Entonces en realidad ellos no tienen grandes críticas que hacer a algo que en el fondo comparten siempre y cuando se conserven las formas, que no haya violencia, que se viva muy bien, en fin, que los servicios sociales, pues bueno, tengan ciertas ventajas respecto a otros sitios y ya está. En Navarra no ha sido muy distinto, porque si te fijas en realidad cómo se entiende este ascenso tan súbito del nacionalismo, pues porque no ha sido tan súbito, porque ha habido una impregnación, ha habido una capilaridad ahí, que no se hizo nada en su momento pues para tomársela en serio. Yo, de hecho, recuerdo que tuve discusiones a veces un poco desagradables con gente de UPN, y digo, bueno, pero es que vosotros no os dais cuenta o no queréis ver que todo este mundo de ETA controla absolutamente sitios, pues como todo el valle de la Barranca, el norte de Navarra, todo esto, pero por incomparecencia vuestra.
Pues porque habéis dado por hecho que mientras que tengáis el gobierno en Pamplona, esto no importa, que esto es algo que se puede sobrellevar como una piedra en el zapato, ¿no? Y claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? No, y que se financiaba la Euskaltzaindia y la Corrica y las Icastolas, etcétera, como si eso no tuviera la menor importancia de cara al futuro. Y ahora estamos en ese futuro, nos estamos encontrando lo que nos estamos encontrando. Sobre todo si no compites, es decir, porque tú puedes decir, bueno, pues si hay que financiar algunas cosas de estas, pues ¿por qué no? Algunas puede ser razonable, pero tienes que participar, no puedes ausentarte y darles todo a ellos. Esta es la cuestión. Y eso es lo que se ha hecho. Es decir, acabas de decir algo, Carlos, que me ha puesto los pelos de punta. Has dicho inevitabilidad histórica, que eso viniendo de ti, después de lo que te he leído encima, me pone... es algo que me niego a creer. Que me niego No, yo, como bien sabes, no creo que nada sea inevitable. Pero es evidente que hay cosas que tienen tal peso que se imponen por masa, ¿no? Y entonces, claro, el caso del nacionalismo, es decir, ha sido un ascenso permanente y constante, jamás han encontrado con verdaderos problemas. La única vez que tuvieron verdadero miedo fue cuando lo de Hermua y todo esto, que se aterrorizaron y pensaron, eso lo dicen nacionalistas, ¿no? Pensaron que aquí se venía todo abajo y tal. Pero como el Estado no hizo nada una vez más, o sea, tenía una ocasión de oro de haber intervenido, porque además se hubieran venido un acuerdo de verdad, de mínimos, no de máximos, pero nada, pensaron que ya está, la gente se había manifestado, tal y cual, se acabó, volvamos a lo de siempre, vamos a hacer más pactos con el PNV, que es nuestro aliado privilegiado. Entonces, claro, si tú eres, por ejemplo, pequeño empresario, trabajas en el País Vasco, sabes perfectamente que si te llevas mal con las autoridades en unas economías tan intervenidas como las nuestras, vas a tener muchos problemas. Y la gente no quiere problemas, como tú sabes. Es decir, aunque en privado diga lo que sea y lo que le parezca y se ría de tanta tontería con el euskera y no sé qué, no sé cuál, o por ejemplo la ETV no la ve absolutamente nadie, vamos. De hecho, han renunciado a ser una televisión normal, no hay películas, no hay casi nada, todos son tertulias que pontifican y dan publicidad y propaganda constantemente, ¿no? Eso hay algún partido de pelota, que es lo que los abuelos, ven en casa. Bueno, pero nadie se atreve a decir, oiga, ¿por qué tenemos que mantener una televisión de semejantes dimensiones que no ve nadie? Ni siquiera se publican los SARs de audiencia. O sea, es que la propia prensa, que se supone que no controla el nacionalismo, es la más colaboracionista. Un fenómeno que en Pamplona también seguro que lo habéis visto. Pero aquí, desde luego, se ve con toda autoridad. Las peores empresas en este sentido, las que más asumen, interiorizan las reglas no escritas de cómo hay que llevarse bien con el nacionalismo, son las empresas de tipo multinacional y las empresas con franquicias. Claro. Es decir, las empresas con franquicias te abren una tienda en Donosti y lo primero que hacen es ponerte toda la publicidad en euskera. Sí. Cosa que no han hecho nunca las tiendas, vamos a decir, locales. O sea, son los primeros que asumen que si tienes que tener McDonald's o quien sea, quiere abrir franquicias, pues tiene que hacer como han hecho en Cataluña. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues mire, todo en euskera. Oiga, pero si aquí la gente habla castellano. No importa, usted póngalo en euskera que le irá mucho mejor. Si lo aceptan, es decir, la resistencia es mínima, por no decir que es inexistente. Y luego los que somos unos pesados y nos quejamos de esto, pues como al fin y al cabo la biología hace su papel, ya vas envejeciendo, te vas aburriendo y la gente se va muriendo. No es ninguna tontería. Que aún te dan dinero para que rotules en euskera, o sea, te dan en castellano, si te dan, hay una partida para eso. Sí. Y la gente dice, bueno, ¿y qué más da? Pues fíjate, pues hombre, pues es que es así, tienes eso de no hagamos dramas. Carlos, los que salisteis, los que protestasteis y los que protestáis, porque tú dirás que no, pero vaya que si protestas. La cuestión es, los que hacíais que fuera incómodo hacer todo esto, porque lo señalabais, ¿de dónde están ahora? Porque yo es que no pues lo lo veo. que te he dicho, la biología ha hecho su trabajo. Por ejemplo, si yo hablo de la época de la universidad, yo soy uno de los pocos supervivientes que quedan de esa generación. Pues nos han ido jubilando ya. Hasta ya uno, claro, hasta se ha muerto, evidentemente. Es que han pasado ya muchos años. No estamos hablando de... No nos damos cuenta muy bien, pero son 20 años, es la mitad de la dictadura franquista. Sí, efectivamente. Y eso es la inevitabilidad histórica, irónica que te decía antes, Miguel. Es decir, que el tiempo no pasa en balde. Es decir, no estamos hablando de cuando no le sacamos del gobierno, no. Cuando les dejamos 20 años en el gobierno, desde luego, no pasa en balde. Esto que os señalaba antes, pues porque al final han ganado esa batalla. Se han llevado la banca, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, pues hombre, ellos tienen sus debilidades, ahora son muy conscientes de que son demasiado pequeños para pintar algo en Europa, que no pueden aspirar como aspiraban antes a tener una interlocución directa con Bruselas porque ahí se ríen de ellos. Es decir, que no puede ser, que tienes que pasar por ciertos aros, pero bueno, como el resultado luego es magnífico, porque las cosas salen muy bien, pues ya está.
Y bueno, España es el único país del mundo que ha renunciado hace muchísimos años a tener una, ¿cómo diríamos? No digo ya, sí, una autoestima colectiva, ¿no? Es decir, y la gente enseguida se deja seducir por las cosas estas del nacionalismo. Ya veis que en algunos sitios de España, como me he pateado toda España en mi época política, claro, me decían cosas que eran de carcajada, pero no te las decían en Azpeitia o en donde sea, ¿no? Te las decía una señora de Albacete. Es que es una pena aquí, como no tenemos lengua propia. Dice, ¿cómo que usted no tiene lengua propia? La gente ha interiorizado todas esas patrañas y entonces, claro, lo de ser español no es nada. Yo desde luego estoy en contra del nacionalismo, incluido el español y de las identidades de este estilo, pero eso es una cosa y otra cosa es abandonar toda autoestima y toda sentimiento de comunidad política, ¿no? Y eso es lo que somos, coño. Una conciencia y un respeto para lo que se ha sido. Es que pero fíjate, las comunidades políticas se basan en los sentimientos compartidos. Y entonces resulta que en el caso de España han sido objeto de una erosión y de un ataque constante. Y hay, pues unos por complejos o por miedos o por ignorancia o por cálculo, pues no han hecho absolutamente nada. Y ahora te encuentras con todo este lío, ¿no? Aunque luego en realidad, vamos a ver, las cosas son más fáciles de lo que parecen. Yo, por ejemplo, en clase siempre he dicho, cuando viene el caso, pues España esto y España lo otro. Jamás he tenido ningún problema con ningún alumno. Nunca. Claro. Simplemente tienes que darle naturalidad a las cosas. Ya está. Pero claro, si empiezas a tartamudear y a ponerte, no sé cómo, y decir, bueno, en el estado, la literatura de oro del Estado español, cosa tan ridícula, ¿no? O sea, y esto es algo que se ha hecho, es decir, es una autocensura, es un entrar por mínima resistencia para no complicarte la vida, pues eso, la línea de mínima resistencia, ¿no? Hacer el McDonald's, como decías, ¿no? Intentar que te admitan. Claro, hombre, es que realmente la exclusión y el estar fuera de la manada, eso tiene un costo muy alto. Muchos he oído ya que decían aquello de la muerte civil y la imposibilidad de tal. No sé hasta qué punto eso es real o es muy puntual. No, es bastante real, ¿eh? Hombre, si ponerte trágicos y tal, pero vamos, es un hecho. De hecho, antes cuando Antonio ha hecho esa breve currículum, decían mis colaboraciones en prensa, yo hace muchísimos años que no publico nada en un periódico porque no les interesa. Así de claro, no es que escriba peor que antes, de hecho escribo mejor que antes. La experiencia también es un grado. Pero no les interesamos, no pintamos nada, es como si no hubiéramos existido. Es decir, cada vez que hacen un programa, un documental sobre ETA, la educación y tal, a mí no me llaman casi nunca. Pero casi nunca, ¿no? Es decir, y esto no es que me pase solo a mí, es que nos pasa a todos los que tuvimos algo que ver con todo aquello, ¿no? Es como si hubieran pasado la esponja. Bueno, y los primeros que han aceptado eso, pues son todos los medios. Es decir, fíjate, por comentar una cosa que seguro que os parecerá interesante, que es qué pasó con la novela Patria, ¿no? Claro, Fernando Aramburu, que hicimos conjunto, por cierto, hace muchos años vivió en Alemania. Y eso le ha permitido, por una parte, hacer una novela a distancia, y luego es una persona que no puede ser ni influida ni condicionada por lo que piensen de él aquí, porque no vive aquí. Y eso, claro, como Portas es un escritor que tiene sus lectores y su novela fue un bombazo, cosa que no se esperaba ni siquiera él, por supuesto, pues entonces las han encontrado ante un panorama inesperado, que es que, vaya, por fin alguien ha hecho una novela en que se habla de cosas que había un consenso tácito de que mejor no meneallas, ¿no? Pero ha sido por eso, porque este hombre, aparte de que sea un buen escritor, que yo considero que es una gran novela y que él es un muy buen escritor, pues vive en Alemania. Aquí esto tuviera el costo que hubiera tenido, habría sido el ostracismo. Esa novela hubiera tenido dificultades para ser publicada y un maltrato generalizado a los medios de comunicación. Sí, bueno, de hecho eso es lo que le pasa habitualmente a Iñaki Arteta con sus películas, por ejemplo, que lo hemos tenido aquí a principios de semana. Pero lo que sí te iba a decir es que, bueno, a raíz de lo de Patria, quizás sí se ha registrado una cierta revisión audiovisual, ¿no? Tienes lo de Jon Sistiaga, tienes lo de Hugo Stuben, tienes lo de Mariano Barroso, etcétera, y a lo mejor eso sirve para algo. Sí, no, hombre, inútil no va a ser con toda seguridad. Ahora es también bastante, como diría, elocuente que ha pasado. Lo que ha ocurrido es que de repente han descubierto que hay un interés por estos temas que consideraban que no eran interesantes, que la gente no quería saber nada de la historia de ETA, etc. Entonces es un género que encima da dinero. Por lo tanto, los productores no les importa ahora pues, producir series de televisión o películas o documentales sobre todo esto, ¿no? De hecho, los nombres que has citado, varios de ellos han brillado todos estos años por su inexistencia y su ausencia. Sí, correcto.
Entonces, ahora de repente se nos ponen a explicarnos, encima los que vivimos eso, se nos ponen a explicarnos nuestra historia, que ya es el colmo de cinismo, ¿no? Pero claro, porque es que da pasta, ¿no? Esto hay cash detrás. Fíjate que el éxito de Patria no es solamente en España, no, es internacional. Ha publicado ya en un montón de lenguas y en todos los países ha sido un exitazo. Es porque es un tema universal, es el terrorismo, las víctimas, la violencia, la desgracia, todo esto, ¿no? Lo de tal lector italiano no creo que le impresione mucho, pero bueno, ni el americano. Pero sin embargo se han vendido también allá muchas reediciones ya. Entonces han dicho, pero es que igual es la que podemos vender a los americanos una historia de Tarras, porque como ellos no saben nada de todo esto y simplemente es una historia más de acción y violencia, pues en eso estamos. Ahora, mucho mejor que esté ocurriendo esto que no ocurra nada, claro. Sí, absolutamente. Hombre, y basta con oírles cada vez que la mencionan, lo de Patria, la ponen a parir, lo cual ya es es derrotarse solos, porque están indicando a la oposición dónde está, lo que molesta, lo que... Están extrañados, porque ellos lo controlan absolutamente todo, entonces ahora dicen, ¿cómo es posible que con el control que tenemos se nos haya colado este gol, ¿no? Y bueno, es porque es la ilusión del control, ¿no? Tú podrás controlar las instituciones y ciertos medios de comunicación y el discurso oficial, pero hay discursos que no son oficiales y además hoy en día, en la época de Internet, sencillamente es imposible acabar con ellos. Cierto. Sí. Carlos, y al hilo del grupo que trabajasteis tanto contra el terrorismo, bueno, en el mismo foro de Hermoa, ¿sería posible verlos alguna vez a Carlos, a Sabater, a Maite, a ti juntos? Hombre, coincidimos todavía en bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, aquello tuvo su momento, tampoco hay que ser nostálgicos del pasado, ¿no? Y yo creo que no tendría mayor sentido, o sea, una especie de asociación de excombatientes siempre da cierta grima, ¿no? Y bueno, yo creo... para los que admiramos lo que hicisteis, no, ¿eh? O sea, una reunión de los Beatles tiene su interés. Bueno, yo creo que es mucho mejor que permanezcan vivas las ideas, ¿no? Las ideas y los principios, se entiende, por supuesto, ¿no? Y la voluntad de aparcar cosas como el sectarismo, de trabajar con gente con la que normalmente estarías en desacuerdo en muchas cosas, ¿no? Ahora no es un buen momento para eso porque, claro, no es lo que se lleva, ¿no? Ahora se lleva el sectarismo, vamos, en vena y a tope y todo esto, de hecho, yo creo que no nos harían ni caso, vamos, si intentáramos hacer, no sé, cualquier cosa. Wow, pues muchas gracias, Antonio. No sé si quieras cerrar, decir algo más. Yo creo que ha sido una tarde interesantísima, que hemos conseguido hablar de casi todo y que las aportaciones de Carlos, desde luego, han sido tremendamente interesantes, empezando por todo eso que hemos podido hablar de la educación, que como tú dices no es un tema que de repente se suele abordar en este tipo de tertulias y cosas, y que nos ha dado para obtener mayor visión de lo que está pasando, de eso, de este gobierno que tenemos y de lo que nos queda por delante. Que nada, salud para todos, que os voy a decir. Que muchísimas gracias, Carlos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y eso, salud para todos. Venga. Un placer escucharte, de verdad. Pues hasta otra. Solo invitaros para el próximo jueves, como siempre tendremos programa, Tertulia Pompaelo. Miguel, ¿quién tenemos de invitado? Tenemos una sesión muy especial porque volvemos a las tertulias de nuestro tema natal, volvemos a la historia con un programa de Pedro del Cuayo que es La historia del miedo, que de verdad merece la pena.